La psicología de la antigua Roma es un reflejo de una sociedad que vivió entre la disciplina militar, la vida política y la búsqueda de la virtud. Los romanos no hablaban de psicología como lo entendemos hoy, pero desarrollaron formas de pensar y de actuar que marcaron profundamente la historia de la mente humana. Si te interesa comprender cómo pensaban y sentían los pueblos antiguos, suscríbete al canal El Espejo de la Mente, porque con tu apoyo podremos seguir creando más contenidos como este. Para los romanos, la virtud era un pilar esencial. El término virtus no se limitaba al coraje en la batalla, sino a una fuerza interior que se reflejaba en la capacidad de dominar los propios impulsos. Esto se parece mucho a lo que hoy llamamos autocontrol, un concepto clave en la psicología moderna, que ellos ya exploraban de manera práctica y cotidiana. El honor y la reputación también eran motores psicológicos fundamentales. La identidad personal estaba profundamente ligada al reconocimiento público. Se consideraba que un hombre era lo que la sociedad veía en él, no lo que sentía en su intimidad. Esta visión puede parecer dura, pero revela una cultura que daba prioridad a lo colectivo sobre lo individual. La vida política en Roma era un terreno donde la mente estaba constantemente en tensión. El orador debía controlar sus emociones, modular su voz y anticipar la reacción de la multitud. En este contexto, la psicología romana se centraba en la habilidad de influir y persuadir, lo que se acerca a lo que hoy llamamos inteligencia emocional. El ejército romano fue una de las escuelas psicológicas más rigurosas. Allí se inculcaba el valor de la disciplina, la obediencia y la resistencia al dolor. El soldado era entrenado para suprimir el miedo y mantener la calma en situaciones extremas. Desde la óptica actual, podría considerarse un experimento social masivo en el manejo del estrés y la resiliencia. En el ámbito familiar, la figura del pater familias ejercía una influencia psicológica determinante. Era el jefe absoluto, capaz de decidir sobre la vida y la muerte dentro de la casa. Este poder moldeaba la mente de los hijos y de la esposa, generando un modelo jerárquico que para algunos constituía un orden natural, pero que hoy se ve como una forma de control extremo. El estoicismo fue quizá la corriente filosófica que más impactó en la psicología romana. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio defendían la idea de que la felicidad no depende de lo externo, sino de la manera en que interpretamos lo que sucede. Este principio anticipa la terapia cognitiva moderna, donde el énfasis está en cómo los pensamientos moldean las emociones. Los romanos también valoraban la capacidad de soportar el dolor sin quejarse. El sufrimiento físico o emocional se veía como una prueba de carácter. Esta actitud generó admiración en su época, pero desde la perspectiva actual, se podría cuestionar si la represión emocional no generaba daños psicológicos invisibles. En la vida cotidiana, la mente romana se equilibraba entre el placer y la disciplina. La búsqueda del otium, entendido como tiempo libre para el estudio y la reflexión, era una forma de cuidar la mente. Sin embargo, existía la contrapartida del negotium, la obligación constante del trabajo y los deberes públicos. Este vaivén entre ocio y ocupación muestra un conocimiento práctico de la necesidad de equilibrio mental. Las religiones y cultos romanos también moldeaban la psique colectiva. Creer que los dioses vigilaban cada acto generaba un sentimiento de control externo que podía frenar conductas, pero también producir miedo constante al castigo divino. Esta mezcla de fe y temor funcionaba como una herramienta psicológica de cohesión social. La muerte, para un romano, no era vista con terror absoluto, sino con la dignidad de quien acepta el destino. La idea del fatum, ese destino inevitable que nadie podía cambiar, les daba un marco para entender la vida. Este enfoque podía fortalecer la resiliencia, pero también podía derivar en resignación y pasividad frente a la adversidad. El espectáculo público, como los gladiadores o las carreras de carros, era más que diversión. Funcionaba como un desahogo psicológico colectivo, un espacio donde la multitud liberaba tensiones y emociones intensas. Al mismo tiempo, alimentaba la brutalidad y normalizaba la violencia, un aspecto polémico que aún se debate en relación con la psicología de masas. Los romanos también eran pragmáticos en la forma de enfrentar la ansiedad. En vez de pensar demasiado en lo incierto, buscaban soluciones inmediatas.
Este enfoque resolutivo ayudaba a la acción rápida, pero podía impedir reflexiones más profundas sobre el sentido de la vida. En términos de emociones, el ideal romano no era expresarlas libremente, sino controlarlas. La ira, el miedo o la tristeza debían ser canalizados hacia el deber y la virtud. Esto creó una cultura de contención emocional que, vista desde la psicología actual, puede interpretarse como un arma de doble filo. La educación romana estaba diseñada para moldear la mente hacia la disciplina, la retórica y la obediencia. El joven era entrenado para hablar en público, resistir la fatiga y respetar las jerarquías. Estos valores fortalecían la resiliencia, pero podían limitar la creatividad y la expresión individual, algo que hoy consideramos esencial en la formación psicológica. La psicología de la antigua Roma no puede entenderse sin considerar el poder del derecho y la ley. El orden jurídico no solo regulaba la vida social, también moldeaba la mentalidad. Saber que cada acción tenía consecuencias legales generaba una especie de disciplina psicológica colectiva. La mente romana estaba acostumbrada a pensar en términos de normas, deberes y sanciones. La noción de ciudadanía fue otro factor crucial. Ser ciudadano romano otorgaba derechos y privilegios que fortalecían la identidad personal. Esta pertenencia no era solo política, sino también psicológica, porque daba un sentido de dignidad y superioridad frente a quienes quedaban fuera. Aquí surge una polémica. La autoestima de muchos romanos se construía sobre la exclusión de otros pueblos. El arte y la literatura ejercieron también una influencia profunda en la mente romana. Las tragedias, por ejemplo, ofrecían modelos de virtudes y vicios, y permitían a la sociedad reflexionar sobre las pasiones humanas. Este contacto con narrativas cargadas de emociones funcionaba como una forma primitiva de catarsis, un concepto que siglos después sería retomado por la psicología. En el campo de la medicina, los romanos heredaron conocimientos griegos que incluían teorías sobre los humores. Se pensaba que el carácter y las emociones dependían del equilibrio de fluidos corporales. Aunque hoy esta teoría está superada, refleja el interés temprano por relacionar cuerpo y mente, un tema que sigue siendo central en la psicología contemporánea. Las prácticas religiosas privadas, como el culto a los lares y penates en los hogares, ofrecían un refugio psicológico frente a la incertidumbre de la vida pública. Encender una lámpara o hacer una ofrenda no solo era un gesto de fe, sino también una manera de calmar la ansiedad y sentir control sobre lo desconocido. La psicología de la guerra marcó profundamente la mentalidad romana. Las campañas militares largas y duras enseñaban a manejar el miedo, a valorar la camaradería y a desarrollar una identidad común. El trauma de la guerra también estaba presente, aunque en su cultura era más común ocultarlo que expresarlo. Hoy lo llamaríamos estrés postraumático, un tema que entonces no tenía nombre pero sí efectos. El concepto de gloria fue otro motor psicológico. Alcanzar la fama a través de victorias militares o logros políticos ofrecía una sensación de inmortalidad simbólica. Muchos romanos vivían obsesionados con cómo serían recordados después de la muerte. Esta preocupación por la posteridad era una fuerza tan poderosa como el deseo de poder inmediato. Los filósofos romanos, especialmente los estoicos, enseñaban que la mente debía enfocarse en lo que se puede controlar y aceptar lo que no. Esta idea, tan repetida hoy en contextos de superación personal, se convirtió en un entrenamiento mental para soportar derrotas, pérdidas y cambios repentinos. La aceptación del destino era tanto una estrategia de resiliencia como un límite para la ambición desmedida. La educación de las mujeres en Roma también tiene un ángulo psicológico relevante. Aunque no gozaban de los mismos derechos que los hombres, algunas recibían formación en filosofía y literatura. Sin embargo, la mayoría vivía bajo el peso de expectativas sociales muy rígidas. Esta desigualdad generaba un conflicto interno entre aspiraciones personales y las restricciones de género. Las prácticas de ocio, como los baños públicos, cumplían una función psicológica clara. Más allá de la higiene, eran espacios de socialización, descanso y liberación de tensiones. En una sociedad tan exigente, el tiempo en las termas era una forma de autocuidado que equilibraba cuerpo y mente.
mostrando que los romanos comprendían la importancia de la relajación. El poder del símbolo era otra característica de la psicología romana. El águila, el laurel, las estatuas de los emperadores no eran simples adornos. Eran recordatorios constantes de autoridad, victoria y unidad. Estos símbolos actuaban sobre la mente colectiva, reforzando el sentido de pertenencia y el respeto hacia el orden establecido. El suicidio, en determinados contextos, fue visto como un acto honorable. Para algunos romanos, elegir la muerte antes que la humillación era un signo de control sobre el propio destino. Esta visión choca con la perspectiva actual, que entiende el suicidio como un problema de salud mental. Aquí encontramos una de las mayores tensiones entre la mentalidad antigua y la psicología contemporánea. La obsesión por la disciplina también tuvo consecuencias negativas. La represión de emociones y la constante exigencia de fortaleza podían derivar en sufrimientos internos no reconocidos. La imagen de dureza que proyectaban muchos romanos quizá escondía fragilidades que no tenían espacio para expresarse. Este contraste entre apariencia y realidad psicológica es un tema que resuena con fuerza aún hoy. La influencia de Roma en la psicología occidental sigue presente. El ideal de autocontrol, la importancia de la disciplina, la búsqueda de gloria y el valor del deber son herencias que aún moldean cómo pensamos. Al mismo tiempo, la rigidez de su cultura nos recuerda los peligros de llevar esos valores al extremo. La mente romana fue un laboratorio de virtudes y contradicciones que todavía nos invita a reflexionar. Si te ha gustado este análisis sobre cómo pensaban los romanos y quieres seguir explorando el mundo de la mente y la historia, dale me gusta a este video y suscríbete al canal El Espejo de la Mente. Déjame en los comentarios qué aspecto de la psicología romana te sorprendió más y cómo crees que conecta con nuestra vida actual.